Bueno, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre la ley de Boyle, el cual nos dice una determinada cantidad de gas ocupa un recipiente de 2,5 litros y ejerce una presión sobre las paredes del mismo de 3,2 atmósferas. A. ¿Qué presión ejerce si el volumen lo reducimos a 1,2 litros, manteniendo constante la temperatura? B. Y si tenemos a 4,6 litros. Entonces, nuestra presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Entonces, esto nos va a dar la presión 2, lo cual si reemplazamos, que sería nuestra presión 1, que sería 3,2 por el volumen 1, que es 2,5 sobre el volumen 2, que es 1,2, nos va a dar que 3,2 por 2,5 sobre 1,2. Nos va a dar a 6,66 atmósferas. Realizamos lo mismo que nuestra presión 3 para literal B, para nuestro volumen, por nuestra presión 1 por volumen 2 sobre, perdón, nuestro volumen 1 sobre nuestra presión, nuestro volumen 3. Entonces, si reemplazamos de estos datos, nuestra presión 3 nos va a dar que nuestra presión 1 sobre nues- nuestra presión 1 por nuestro volumen 1 sobre el volumen 3, que es 4,6, nos va a dar una presión de 1,73, es 9 atmósferas. Bien. Entonces tenemos que nuestra presión 2 es igual a 6,66 y nuestra presión 3 es igual a 1,73, ambas en la unidad de atmósfera. Bien, bien. Vamos con nuestra segunda ley de Gay-Lussac que nos dice, se ensaya un tanque que resiste una presión de 36 atmósferas, se llena el aire a 30 grados Celsius y 18 atmósferas. Ofrece seguridad para sostenerlo una vez lleno a una temperatura de 600 grados Celsius, es lo que vamos a comprobar. Entonces vamos a utilizar nuestra ley de Gay-Lussac, que la presión 1 sobre la temperatura nos va a dar una constante, la cual va a ser igual si aplicamos una presión 2 sobre una temperatura 2. Entonces esto es lo que vamos a comprobar. Nuestra presión 2, entonces nuestra presión 2 va a ser igual a nuestra, sería la presión 1 sobre la temperatura 1 por la temperatura 2. Entonces vemos que la presión 2 va a ser igual a nuestra presión 1, que es 18 sobre nuestra atmósfera 2, nuestra temperatura 1, que sería 3,15 Kelvin, por la temperatura 2, que nos dice que es 600 grados Celsius, con de Kelvin, que serían 873,15 Kelvin. Entonces, esto lo ponemos en una calculadora y nos va a dar igual a 18 sobre 303,15, y esto por 873,15 nos da una presión de 51,800,80, 84 atmósferas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si aumentamos la temperatura a 600 grados Celsius, nuestro recipiente, o sea, no va a soportar la presión, entonces, por lo cual va a explotar no va a resistir en sí la presión a 600 grados Celsius o 823,15 Kelvin. Bien, entonces eso sería la respuesta.
Vamos ahora con la ley de Charles. Y la ley de Charles nos dice lo siguiente. Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente. Dice, un gas ocupa un volumen de 3,5 litros a una temperatura de 60 Kelvin. Si la presión permanece constante, ¿a qué temperatura el volumen sería de 6 litros? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Vamos a tener que nuestro volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la constante y a su vez también va a ser la constante igual a la velocidad, a la del volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, ¿qué nos pide la temperatura 2? Hacemos despejamos la temperatura 2, me va a quedar que el volumen 2, perdón, por el volumen 2 por la temperatura 1 sobre el volumen 1. Entonces la temperatura va a ser igual al volumen 2 que es 6,5 litros, por la temperatura 1 que es 60 Kelvin, sobre el volumen 2, perdón, aquí es 3,5, el volumen 1 es 3,5 y el volumen 2 es 6,5. Entonces vamos a tener que nuestra segunda temperatura va a ser igual a el volumen 1 que es 3,5 por 60 sobre nuestro volumen 1 que es, a ver, sería el volumen 1, el volumen 2 que es 6,5 por 60 sobre el volumen 1 que es 3,5. Eso nos daría un total de 11, perdón, 111,42 Kelvin. Listo. 111,22 Kelvin. Listo. Ahora tenemos la ley de los gases, la cual nos dice que la presión 1 por un volumen 2 sobre una temperatura 1 va a ser igual a una presión 2 por un volumen 2 sobre una temperatura 2. Entonces vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Dice 30 gramos de gas metano se encierra en un cilindro de 150 centímetros cúbicos a una presión de 0,75 atmósferas y 30 grados Celsius. ¿A qué presión debe colocar el gas metano para que su volumen sea de 150 mililitros y la temperatura de 50 grados Celsius? Hacemos las respectivas conversiones, o como sabemos, 150 centímetros cúbicos va a ser igual a 150 mililitros. Entonces, se me va a simplificar los volúmenes y vamos a tener la ley de temperatura, que es la ley de Gay-Lussac. Entonces, tenemos que nuestra presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y lo que estamos buscando es la presión 2. Entonces la presión 2 nos va a dar igual a la presión 1 sobre la temperatura 1 por la temperatura 2. Entonces la presión 2 nos va a dar igual a la presión 1 que es 0,75 sobre la temperatura 1 que es 303,15 por la temperatura 2 que es 323,15. Esto nos va a dar igual a 0,25 sobre 333,15
por 323,15 que nos da una presión de 0,79, 0,79 atmósferas. Bien, entonces esa sería la respuesta. Bien, ahora vamos con la ley general de los gases, la cual como ecuación tenemos la presión por volumen igual a RMT, o también conocida como Power-Ratón, Power igual a ratón. Una nomenclatura para podernos aprender la ecuación. Entonces tenemos el siguiente ejercicio que dice, ¿cuál es el volumen en mililitros que ocupa un gas ideal si 0,757 moles se encuentran a una temperatura de 531,51 Kelvin y una presión de 4.666 milímetros? Entonces, lo primero que hicimos fue transformar nuestra presión en atmósferas, que da 6,14, y vamos a trabajar con la constante R, que es igual a 0,082 atmósferas litros mol Kelvin. Entonces, lo que nos piden en el enunciado es cuál es el volumen. Entonces, vamos a despejar el volumen, que nos va a quedar igual a R, M, que es el número de moles por la temperatura, sobre el volumen, sobre nos pide sobre la presión, perdón. Entonces, tenemos que igual a R, que es 0,082, por N, que sería 0,75, 0,757, perdón, mols, por la temperatura, que es igual a 531, sí, 531,51 Kelvin, sobre la presión, que es, sobre la presión, que es 6,14, ¿no? 14 grados. Entonces, si calculamos el volumen, nos va a quedar igual a 0,082 por 0,757 por 531,51 sobre 6,14, lo cual nos da a 5, ¿no? Cual nos da igual a 5,41,3 litros. Pero como nos piden a transformarlo a mililitros, lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a transformar con la calculadora al exponente, lo cual nos queda en 545.000, perdón, 5.413 mililitros. Entonces, ese sería nuestro volumen en mililitros. Entonces, eso sería todo por los ejercicios por resolver en esta clase de los gases.